Y ahora sí. Buenos días, mi nombre es Ainhoa, soy estudiante de la carrera de Comunicaciones de la Universidad de Lima y te agradezco por tu atención y tu tiempo para esta entrevista. La entrevista tendrá un aproximado de 30 minutos y estamos haciendo este estudio sobre la incertidumbre de los estudiantes universitarios de la UPC frente a las propuestas presidenciales sobre el empleo juvenil en el contexto electoral peruano 2026. Me gustaría grabar esta conversación en audio para facilitar el proceso de la entrevista y que podamos registrar las respuestas adecuadamente. Con todo esto, ¿tú estás de acuerdo de que grabemos el audio para esta entrevista? Sí, sí, estoy de acuerdo. Ya, ok. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu proceso para cubrir y verificar las propuestas de los candidatos antes de publicarlas o difundirlas? Bueno, mi proceso empieza de todas maneras viendo, o sea, comparando la propuesta que ha hecho el candidato Ujú. y viendo el plan de gobierno. Obviamente hay que contrastar, ya sea en noticias, en redes o cualquier cosa que vemos de un candidato, hay que ver si realmente es una propuesta, porque han habido muchos candidatos que han dado, no sé, tres planes de gobierno, dos planes de gobierno, que han estado en constante cambio durante las elecciones. Claro. Entonces han cambiado propuestas y es sumamente importante siempre respaldarse del plan de gobierno oficial que está publicado en la página del JE, o el JN, perdóname. Ujú. Y también una herramienta que me gusta bastante es el fact-checking, que es una herramienta periodística que consiste en verificar las afirmaciones con evidencia que está disponible, como te comento, ya sea en el JNE o en la misma página del Congreso, o varias reformas, porque muchas veces citan reformas que se han hecho en el Congreso Claro. y hay que ir a ver si es que realmente se han aprobado, cómo se han aprobado, qué partidos han estado más a favor de un proyecto de ley y más de otros, ¿no? Entonces, el fact-checking consiste en eso, en prácticamente ir a fuentes oficiales para ver si es que realmente se está utilizando, uno, la data correcta y Claro. dos, si es realmente como se está difundiendo para poder uno ya empezar a difundirlo, compartirlo o realmente hacer, no sé, por ejemplo, yo tengo ese chico que crea contenido que se llama Amigable Sujeto, él hace mucho de planes de gobierno y él Ujú. es uno de ellos que me enseñó, porque es mi amigo, él me enseñó, por ejemplo, esto del fact-checking y también es ir, no sé, utilizan cifras de hay 20% de pobreza, ir a ver esas cifras, esos datos estadísticos que los candidatos han utilizado o utilizan, ir a ver si realmente es verdad que hay 20% de pobreza o hay un 25%, porque ha Claro. pasado, Roberto Sánchez en el último debate dio una cifra sobre la pobreza que no era real. Entonces, con el Ujú. fact-checking puedes ir a ver si es que los estudios de índice de pobreza en el Perú son tales, ¿no? Entonces, esa es una de las herramientas y procesos que utilizo. Claro, ¿y cómo accedes a las fuentes de información cuando reporteas sobre propuestas relacionadas con el empleo juvenil? La base, sobre todo en las elecciones, siempre va a ser el plan de gobierno. Tristemente hemos visto que muchos proponen, no cumplen Claro. o tienen una propuesta buena en su plan de gobierno y terminan haciéndolo todo mal. Ujú. Entonces, la base de todo es el plan de gobierno. Ahí se encuentra toda la propuesta completa y cómo de alguna manera, no todos los candidatos tristemente, pero muchos desarrollan cómo lo van a hacer, que es lo que a mí más me importa, ¿no? De Sí, dónde van a sacar el dinero para hacerlo y etcétera. claro, sí, es que siempre está como que el cómo lo vas a hacer y mayormente ellos no lo Sí, dicen. sí, es más, yo te iba a comentar que yo tengo videos de Ujú. entrevistas de la primera parte del debate, que también justo yo pregunté con respecto al empleo y cómo crear Claro, empleo formal. Entonces, si quieres también te los puedo pasar, porque he visto que está también, yo le he entrevistado a Marisol y sí. a alguno, no, de los demás que me mandaste solo a Marisol, tengo un Ajá. video bastante largo de ella, así que también te lo puedo pasar solo para agregar o lo que sea. Y yo justamente le pregunté eso, ¿no? Cómo crear más empleo formal. Y la verdad que, bueno, me pareció que lo explicó muy bien en su manera, su propuesta. Ujú. Y también de alguna manera me divagó, me explicó un poco el cómo, pero nunca lo hace de una manera Claro, concreta. concreta. Sí. Sí, ¿Y sí. qué criterios utilizas para determinar si una propuesta sobre empleo es viable o no? Claro, lo que pasa es que hay que ver los datos reales del Perú. El Perú es un país que tiene 70% de informalidad. Entonces, Claro, ¿cómo ir sí. formalizando esto?
la cosa es que el candidato entienda cuál es el problema. La mayoría lo hace, la mayoría identifica el problema, pero no la solución. Luego, claramente, analizo cómo explica, cómo implementará o cómo va a ser financiada la propuesta y finalmente reviso si hay indicadores que puedan medir estos resultados de todas maneras. Esos son los dos criterios, ¿no? Obviamente, identificar el problema real y cómo es que el candidato pretende solucionarlo. Ujú. ¿Y cuáles son las principales dificultades que encuentras al comunicar las propuestas de empleo al público de manera clara y comprensible? Lo que pasa es que los candidatos muchas veces, o hay dos, o usan lenguaje muy técnico que la gente Sí. no entiende en general, o generalizan mucho o engloban muchas cosas y Ujú. no detallan. Entonces, eso es lo un poco difícil, más que nada, porque a veces generalizan mucho y no sabes realmente no sé, por ejemplo, ¿no? Dicen, vamos a eliminar impuestos. ¿Qué impuestos? Por ejemplo, Carlos Espada te lo dice, vamos a eliminar el expediente antitécnico, no sé qué, tal, bla, 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 y te lo explica. Muchos otros solo te lo dicen, no te explican cómo lo van a hacer, cómo van a bajar impuestos, qué impuestos. Entonces, eso es como que la dificultad para muchas personas y en mi caso más que nada es las generalidades, para los demás creo que puede ser un poco más el lenguaje técnico y esas serían las dos, lenguaje técnico y que a veces también en materia económica muchos no saben mucho de materia económica o no saben explicarse muy bien y la gente no es familiar con términos técnicos económicos, ¿no? Entonces, Sí. sí, eso. Y desde tu experiencia, ¿qué estrategias de la comunicación utilizan con mayor frecuencia los candidatos para posicionar sus propuestas sobre el empleo durante la campaña electoral? Yo creo que la mayoría utiliza mensajes breves y bastante emocionales. La política es muy emocional y los Sí. candidatos siempre van a recurrir a las emociones y eso lo ligan a que sea algo fácil de recordar. Sobre todo, por ejemplo, las redes, la influencia que ha tenido esta y las últimas elecciones, 2021 y 2026, ha sido un montón. O sea, la influencia en redes ha sido mucha. Entonces, creo que ese es más cómo han estado un poco moviéndose, sobre todo entre los jóvenes, ha sido mucho redes y eso es lo que pega, ¿no? Mensajes breves que lleguen a la emoción, o sea, al punto, al problema, porque Sí. lo emocional está ligado muchas veces al problema, ¿no? Hay un problema, me causa tal emoción, ¿cómo lo van a solucionar? ¿Cómo lo vamos a... Y ahí es donde entran nuestros queridos políticos. Claro, sí, es que justo estas elecciones han sido como que clips pequeños donde han hecho la respuesta correcta y se ha Sí. viralizado tanto que eso ha llamado como que a varias personas a que voten por ellos. Sí, hay un montón, desde Jorge Nieto, que es una centroizquierda, hasta el mismo Carlos Sí. Spa, muchas de su campaña ha sido también un montón en redes. Entonces, ha influido bastante y eso también es lo que pega en redes, ¿no? Para cualquier otro tipo de contenido siempre Ujú. pega una frase corta y emocional y lo han sabido utilizar mucho en esta Sí. campaña muchos de los candidatos, así que esa es la estrategia que han estado usando, creo yo. ¿Y qué elementos hacen que una propuesta de empleo sea comprendida fácilmente por una audiencia? Porque justo tú me mencionabas que a veces usan como que términos muy técnicos y luego son como que muy generales. Claro, ahí con los jóvenes, por ejemplo, hay había una especie de fijación. Siento que nos han mencionado mucho en esta campaña, pero han sido pocas realmente las propuestas que han estado enfocadas en Sí. nosotros. Yo creo que incentivos que podrían dar, podría ser iniciativas con prácticas, con las prácticas remuneradas. Por ejemplo, yo estudio psicología, en psicología las prácticas no son pagadas, te lo dicen desde el primer ciclo. Eso podría ser una propuesta para nosotros los jóvenes o también, no sé si decirlo como una cuota de contratación de jóvenes, pero que las empresas se abran un poco más porque nos piden experiencia, nos piden un currículum amplio de alguna manera, entonces Sí. tener un poco más la facilidad de que si haces una entrevista a un joven, decir, oye, lo veo apto, lo veo capaz, darle más oportunidad a los jóvenes y sobre todo capacitación, porque
las empresas mucho están pensando en contratar a alguien que sepa, pero no lo capacitan en el rubro que es o en la empresa que es. Entonces, considero que tendría que ser unas prácticas remuneradas y incentivo para contratar a los jóvenes y capacitaciones o facilidades para acceder al primer empleo. Por ejemplo, Marisol Pérez Tello también me lo comentó. Sé que Keiko también ha hablado con respecto a capacitaciones y esos incentivos para contratar jóvenes. Entonces, eso sobre todo enfocado a nosotros los jóvenes. Claro. ¿Y qué seguimiento haces a las propuestas del empleo juvenil de campañas anteriores que se cumplieron o no? ¿Y qué fuentes utilizaste para verificarlo? Ya. Eh, bueno, a ver, con respecto a las campañas anteriores, yo la campaña anterior no votaba y Ujú. no estaba muy metida en política, así que veía muy poca información al respecto, no era en ese momento un interés, pero de todas maneras para analizar estas elecciones hay que Claro. obviamente ver lo que pasó en las últimas, ¿no? Entonces, comparo de alguna manera promesas realizadas. Tristemente, Pedro Castillo prometió ciertas cosas y no las hizo e hizo todo lo contrario o hizo todo lo que no se debía hacer. Entonces, sobre todo, yo analizo mucho comportamientos, por ejemplo, cómo Keiko reaccionó a estas elecciones cuando Sánchez estaba por ganarle o cuando estaba encima de ella, cómo también se comportó Sánchez, que en este caso podría ser un equivalente a Pedro Castillo en el 2021. Entonces yo me doy cuenta que he analizado mucho comportamientos en estas elecciones, sobre todo entre los dos candidatos que han estado disputando la segunda vuelta. Claro. Y sí, con respecto a eso, aparte que, bueno, el gobierno de Pedro Castillo fue muy inestable, ¿no? Entonces, es un poco difícil comparar realmente propuestas que se cumplieron, porque después de Pedro Castillo estuvo Dina. Dina, ¿qué propuestas tenía? O No, sea, sí, claro. Dina llegó al poder por asunción, por ascendencia política prácticamente, por cubrir un cargo, no porque ella realmente haya propuesto cosas. Y de lo que propuso Castillo en su momento, no cumplió nada ella, porque tampoco eran suyas como tal, ¿no? O sea, Sí. están en el mismo partido, pero no se esperaba que cumpla nada de lo prometido. Y bueno, en mi opinión personal, tampoco Castillo se esperaba que cumpla nada. Que por un lado algunas cosas mejor, por otras sí hizo muchas cosas económicas que no le trajeron bien al Perú, entonces considero que esta campaña ha sido más grande también, porque han habido muchos más Muchos más candidatos, candidatos. entonces ha sido mucho más compleja, los mismos debates, la organización, los tiempos en el debate, sobre todo, como hablábamos, la estrategia de comunicación, al ser más, ha sido más masiva. Sí. Cuando ha habido lo de la brecha electoral de los anuncios y todo, también ha sido mucho más masivo, no sabían ya dónde meterse, si canales o por ejemplo, a nosotros en mi programa que te comenté, en nuestro podcast, no nos ofrecieron gracias a Dios, porque no la hubiéramos aceptado la brecha, ¿no? ¿Cómo se dice? El flash electoral, creo que es como Ajá. no, electoral no es. Es creo que es la brecha electoral, no me acuerdo cómo se le dice ya, pero es como estos anuncios ¿Las de los candidatos. campañas? ¿Cómo? ¿De las campañas? Sí, de las campañas, tiene un nombre, es como esas publicidades que pasan en canales de televisión, incluso muchos canales de streaming de YouTube lo han Ah, ya aceptado. sí. Y como no, o sea, realmente es un pago de 100.000 soles, ¿cómo no vas a aceptar eso? Entonces, en la campaña anterior también hubo lo mismo. Entonces, hay patrones que se repiten en las campañas y con respecto a los candidatos, siempre considero que va a ser una elección nueva, una campaña nueva y ojalá reduzcan o sea, no es que reduzcan, pero no pueden haber 35 candidatos. O sea, No. es muy complejo de gestionar. Obviamente van a pasar lo que ha pasado con irregularidades y todo, más allá de que huele mal lo que pasó, ¿no? En la primera vuelta, pero Ajá. ha sido muy compleja esta elección comparada con la anterior. Sí. ¿Y qué tipo de reacciones de retroalimentación o sea, recibes de parte de audiencias de jóvenes cuando cubren este tipo de propuestas? O sea, ¿reciben retroalimentaciones? O... Sí, sí, la verdad que sí, justo yo también lo comentábamos. Mucho nuestro público realmente es joven, porque o sea, el podcast es como yo que tengo 22, tengo mi amigo que tiene 27 y tengo mi otro compañero que tiene 37. Entonces es como una escala de Ajá. edades y hay un poco de todo, pero depende del candidato. Por ejemplo, muchos jóvenes que ven nuestro programa tenían mucho afín con Carlos Spa
y muchos lo han apoyado, han votado por él. Entonces, generalmente todos recibimos preguntas con viabilidad de propuestas y sobre todo cómo las van a cumplir. Nuestra audiencia siempre está muy ligada al carácter económico, entonces Ujú. siempre recibimos cuestionamientos o preguntas con respecto a lo económico. Es más, nosotros también hacemos siempre mucho trabajo de la mano. Nunca nos enfocamos solo en lo social. Siempre es la economía, porque la economía es lo que le da bolsillo, le da plata en el bolsillo a todos, de cualquier parte del Perú. La economía es cómo gira, cómo sales de la pobreza, cómo sales adelante. Entonces, siempre tratamos de que cualquier propuesta que analicemos vaya ligado del corte económico para ver, uno, cómo va a ser la financiación y qué impacto realmente va a tener en la sociedad. Si la propuesta va a tener un mal impacto económico, obviamente vamos a criticar eso y creo que cada vez los jóvenes están más enfocados también un poco viendo el lado económico, se están cada vez dando cuenta, entonces valoran mucho cuando se comparan propuestas entre candidatos y cuando se explica con un lenguaje sencillo, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo que más como que o sea, nos agradecen, ¿no? Que podemos explicar, no traducir, pero sí, claro, sí, explicar, desglosar las propuestas en una manera más entendible para todos, porque como te comenté, hay mucho lenguaje técnico, los candidatos muchas veces son muy generales. Entonces, eso es la retroalimentación que recibimos más, es cómo se va a hacer la propuesta, cómo la van a enfocar, qué impacto va a tener. Y bueno, creo que cada vez más nosotros los jóvenes estamos justamente terminando la universidad, estamos muy enfocados en el desemboque laboral, en hacer dinero, en cómo mantener ya sea nuestro estilo de vida o cómo mantener nuestro camino, ¿no? Entonces, Ah, eso es lo que también nos preguntan bastante y lo que nosotros también siempre tratamos de ser conscientes a las personas es eso, que más allá de la propuesta es la viabilidad que tiene y el impacto económico que va a tener en tu bolsillo, en nuestro bolsillo, en el de todos, porque al final te pueden decir, ok, reducimos impuestos, pero cómo eso va a afectar a otras cosas, a las deudas que, por ejemplo, tiene el Estado o, por ejemplo, en este caso, la Municipalidad de Lima, que estamos acá en Lima, o en general, ¿no? ¿Cómo se va a poder solucionar un problema económico con tal propuesta o cómo siempre compararlo, siempre yo sí, sí. bueno, todos siempre estamos muy fijados con cómo va a impactar económicamente tal propuesta y tal otra. Eso creo que es lo principal. Sí, porque justo ahorita, o sea, nosotros como recién estamos ya a puertas de egresar, estamos muy preocupados si, no sé, la empresa que vamos a postular quiere como que, qué requisitos quiere, si el gobierno nos está ayudando con esa parte. Entonces, por eso creo que ahorita todos estamos como que tan interesados ahorita en el tema de política, porque de cierta forma nos va a afectar y también nos va a afectar a nuestro futuro. Y bueno, De eso es... manera, yo también siento que los jóvenes estas últimas elecciones se han puesto más, se han interesado más en la Sí. política, me parece a mí genial. Yo, por ejemplo, estoy en política, tengo 18, a mí siempre me ha encantado. Y bueno, sí, eso me parece fundamental. A mí me encanta que tú, por ejemplo, Matías, también le encanta, hemos hablado un montón de política y yo encantada y ese siempre va a ser mi labor, transmitir y conversar, ¿no? Conversar, el diálogo siempre es positivo, siempre es enriquecedor, entonces, más cuando es entre nosotros los jóvenes, es lo mejor. Sí. Bueno, con esto hemos llegado al fin de la entrevista. Vale, genial. Muchas Sí. gracias, Ainhoa. Un Gracias a gustazo. ti.